Buenas noches, queridos miembros del Colegio de Profesionales en Contratación Pública. El día de hoy estamos estrenando un nuevo programa. Estamos estrenando un nuevo programa. Como ustedes pueden ver, su nombre es Licitando. El día de hoy tenemos una vasta noche de entrevistas y para eso viene conmigo a presentar este programa Álvaro Ramírez Durini. Hola, buenas noches, estás? querida Lorena, queridos amigos. Bienvenidos a este primer espacio, primer podcast del Colegio de Profesionales en Contratación Pública. Estamos sumamente contentos de iniciar esta nueva actividad que fundamentalmente lo que pretende es acercarnos a la contratación pública desde una óptica más humana, sin dejar lo técnico, sin dejar lo jurídico, sin dejar los ejemplos, las experiencias, pero aprender de la contratación pública, promover la contratación pública, pero sobre todo, buscar una contratación pública transparente, honesta, equitativa, participativa. Muy contentos y bienvenidos a este primer programa de contratación pública, licitando pues del Colegio de Profesionales en Contratación Pública. Adelante, Lorena. Este formato realmente ha sido constituido para que sea un formato menos formal. Aquí van a tener varias entrevistas de expertos profesionales de alto nivel, donde realmente van a hablar de contratación pública, pero de una forma más humana. Es así que el día de hoy, sí, vamos a hablar justamente de la evolución de la contratación pública a nivel de Latinoamérica y de Ecuador. Para esto, sí, vamos a dar una introducción, pero vamos a tener un se fue. Vamos a tener un invitado realmente grandioso, expertísimo, que realmente nos da orgullo presentar el día de hoy. Tenemos la grandiosa oportunidad de tener este espacio con Jorge Luis González. Vamos a presentarlo, sí, pero Jorge Luis ya está emocionado de estar en este programa, sí. José Luis no está en el país, es un experto que está inclusive a un uso horario diferente de nosotros y muchísimas gracias de estar aquí el día de hoy, ya que son como 2-3 horas de diferencia. Entonces vamos a presentarlo. Jorge Luis González tiene una destacada trayectoria como especialista fiduciario senior en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, desde febrero del 2013, brindando servicios a diversas oficinas del país como Costa Rica, Belice, Paraguay, Chile y Brasil. A partir de 2018 ocupa el cargo de People Manager, supervisando a colegas en distintas sedes nacionales. Entre sus anteriores roles y nombramientos se incluyen: ha sido el presidente de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, ¿sí? 2011-2012, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública, actualmente CERCOP, en ese momento INCOP, en Ecuador, asesor y subsecretario de Innovación y Compras Públicas del Ministerio de Industrias y Competitividad, galardonado con el Premio de Innovación en el Procurement Innovate Challenge otorgado por the World Bank Institute y el United National Procurement Capacity. Recibió el Premio Robert François Joseph Marcelo a liderazgo en las compras públicas de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales RIC. Actualmente cuenta con un doctorado en Derecho Administrativo, con una tesis El nuevo sistema de contratación pública en el Ecuador, una maestría en tributación, es licenciado en Derecho, es docente de maestrías de contratación pública en varias universidades
muy importantes del país y también internacionales. Con ustedes quiero presentar a Jorge Luis González. Jorge Luis, bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias, Álvaro, por sus palabras, por su bienvenida. Estoy muy contento, muy emocionado de participar y conversar con ustedes, ¿no? Ecuador es mi país, yo vivo fuera del país pues ya hace 11 años, cumpliendo unas funciones que la hago ahí dentro de la región con mucho gusto, con mucho orgullo, pero siempre, digamos, con la mirada en el Ecuador y siempre tratando, digamos, de procurar que todas las prácticas que se puedan adquirir internacionalmente pues sirvan también de alguna manera para que mejore el sistema de contratación pública del Ecuador. Así que encantado de compartir con ustedes y estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Realmente el día de hoy, ¿sí? Más que un webinar como antes, esto queríamos señalar a todos nuestros afiliados y a nuestra comunidad. Estamos tratando de ver la realidad del país, ¿sí? Y de Latinoamérica en temas de contratación pública, abordando justamente lo que es importante, la experiencia. Es importante saber que desde el 2008 la contratación pública en Latinoamérica ha experimentado significativas transformaciones impulsadas por la necesidad de mayor transparencia, eficiencia y competitividad. Este periodo ha sido marcado por la implementación de marcos normativos más robustos y el uso intensivo justamente de las tecnologías de la información. En respuesta a estas crisis y escándalos de corrupción que ustedes han visto, muchos países han procedido a reformar sus leyes de contratación. Por ejemplo, en Brasil se aprueba la ley de transparencia y la ley de acceso a la información, mientras que en México se introdujo la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Estas reformas buscan fortalecer la supervisión y rendición de cuentas en los procesos de contratación, además de la digitalización que ha jugado un papel crucial. Se han implementado varios sistemas de contratación, ¿sí? Como el SEACE en Perú, el SICOES en Bolivia, y estas plataformas han procedido a dar la evolución justamente a un sistema informático más accesible. La cooperación regional también ha sido esencial con la creación de redes, foros y obviamente gremios, ¿sí? Y ha implementado justamente buenas prácticas y fomenta estándares comunes. En conjunto, estos avances han contribuido a la contratación más abierta en el país. Es por eso que con esta introducción queremos justamente hablar contigo, José Luis, sobre cómo has visto la evolución, ¿sí? Desde que se inició la contratación pública en el país, lo que tú has plasmado, ¿sí? Lo que tu experiencia te ha brindado, y más aún al haber sido el director ejecutivo del INCOP, tú debes conocer y debes ver, no solo a nivel Ecuador, sino en Latinoamérica, cómo ha cambiado la ley de contratación pública, ¿sí? Ya son 16 años y siendo realmente uno de los exponentes, impulsores, quisiera que nos cuentes la historia y los pasos que se dieron justamente para toda esta evolución. Perfecto, Lorena. Bueno, efectivamente son 16 años, ya es un chico o una chica ya pues casi entrando a la adultez, digamos. Así que yo creo que hay muchos aprendizajes, ¿no?, que se han recogido durante este camino. Y yo creo que por el nivel de madurez que tiene que alcanzar los sistemas ahora cuando estamos imbuidos de la tecnología y de la contratación electrónica y de gobierno electrónico y todo el tema de digitalización y transformación digital a nivel mundial, ya todo lo que son aspectos normativos, aspectos institucionales, aspectos sistémicos, no pueden durar como duraban antiguamente las leyes, pues podría ser 30 años, 40 años, 50 años y no pasaba nada, ¿no? Actualmente tiene que actualizarse todo. Y entonces yo te diría que cuando en el 2007 se empezó un poquito, sí, en 2007 se empezó a hablar ya de la reforma, no era un tema nuevo, es decir, de reforma de contratación pública en el Ecuador se venía hablando tiempos atrás. De hecho, yo diría con la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción que existió
desde la Constitución del 98. Ahí ya esa comisión implantó un portal, digamos así, que era sumamente elemental, ¿no? Informativo, prácticamente colgar archivos para publicitar licitaciones, que no llegó a ser, digamos, mayormente usado porque no podía, por ejemplo, eso hacerse obligatorio para las municipalidades, para los consejos provinciales, ¿no? Porque ellos eran una dependencia que no tenía un raigambre legal. Por ahí un presidente dictó un decreto ejecutivo y lo hizo obligatorio para el sector ejecutivo, ¿no? Pero aún así, digamos, fue subutilizado y era simplemente un elemento de transparencia, ¿no? Que en ese momento, digamos, la lucha era por la información, porque imagínense, y todos lo conocían, los que hacían contratación pública en esa época, qué difícil era enterarse de un proceso que se inicia en el municipio de Archidona o de Babahoyo. Jorge Luis, perdóname que te interrumpa un poco por la dinámica, porque con todo respeto, con todo afecto, pero yo recuerdo, porque hay muchos jóvenes que dicen, llegaron ya ahora a la contratación pública y se critica a veces el sistema informático, la tecnología, pero permíteme contarles un poquito. Yo recuerdo que había los periódicos del Comercio, el Universo, el Telégrafo, y los proveedores del Estado tenían que estar recordando las licitaciones, las ofertas de obras, bienes y servicios que se publicaban en el comercio. Hoy, en el comercio, en el Universo, hoy es digital, pero en esa época se recortaba y uno tenía que estar comprando. Esa era la contratación pública de ese momento, ¿no? Y eso para los procesos grandes, ¿no? Porque si claro, eran pequeños, pues había que estar dentro de la lista de proveedores de 200 entidades para ver si es que por ahí te invitaban, ¿no? Entonces era un mundo, digamos, totalmente distinto. Digamos que había más bien círculos ahí alrededor de ciertas entidades donde eran los proveedores de esa entidad, ¿no es cierto? Además que tenían que llevar una serie de documentos para inscribirse en el registro de proveedores, notariados, en fin, todo a la antigua usanza, ¿no? Entonces, creo que el salto que se dio y ahí, digamos, había algunos ejemplos ya de portales que estaban funcionando en ese sentido, por ejemplo, el de Chile, famoso, ¿no? Chile Compra. También Brasil implementó las subastas. Chile era mucho de convenio marco, Brasil de subasta inversa. Y bueno, ahí teníamos ya un poquito antes un portal, por ejemplo, en Paraguay, en Perú. Empezábamos los países a unirnos a esta ola de transparencia, sobre todo era transparencia, ¿no es cierto? Transparencia usando lo electrónico, lo digital, ¿no es cierto? Claro. Entonces, hacemos para construir portales en donde se publicite. Y luego de eso se empezó a hablar no solo de publicidad, sino también de transaccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solamente vamos a hacer publicaciones, sino que vamos a permitir que ahí se gestione el proceso, ¿no es cierto? El ciclo de la contratación, de la licitación. Entonces, esos son los portales modernos. Nosotros entramos ahí en una época en donde ese era el auge, ¿no es cierto? Básicamente, digitalizar procesos, usar digamos, la contratación electrónica como un medio de publicidad, de transparencia, y también incipientemente, digamos, hacer transacción. Ahí en el inicio, digamos, tuvimos una ley que dio la vuelta, digamos, a una ley más procedimental que teníamos anteriormente, ¿no? Claro. Era básicamente un reglamento, digamos, hecho ley porque era puro procesos. Pasamos a una ley más conceptual, creo que no es perfecta tampoco, no fue perfecta porque siempre en un proceso de aprobación legislativa pues hay muchas manos ahí que entran a apoyar, ¿no es cierto? Pero que también a veces dañan las cosas, entonces salen asuntos no tan puros, ¿no? Como se los pensó. Pero bueno. Que te interrumpa. ¿Sí? ¿Qué te llevó humanamente a involucrarte en la contratación? Tú fuiste el primer director del Instituto de Contratación Pública, hoy Servicio Nacional. ¿Qué te llevó a involucrarte en este tema que has hecho casi toda una vida también en esto? ¿Qué te motivó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Y cómo ves ese cambio de lo que era a lo que es ahora? ¿Qué problemas tuviste? ¿Qué es lo que más te costó en esa implementación? Te dijeron, tome, aquí tiene una nueva ley, vaya, implemente. ¿Qué pasó? Sí, bueno, yo participé de la preparación de la ley, ¿no? O sea, del proyecto de ley. Hubo mesas de trabajo, ¿no? Con la Contraloría, con
en fin, los ministerios, municipios, consejos provinciales, se hicieron muchas mesas de trabajo para construir una nueva ley, ¿no es cierto? También se buscó cuáles eran las mejores prácticas en ese momento, se vieron estos ejemplos, ¿no es cierto?, que habíamos hablado de otros países, las leyes, qué es lo que estaba pasando en Europa, en fin, digamos que fue un proceso muy auspicioso, ¿no? A mí me gustó mucho eso de preparar ese proyecto de ley que luego fue a discusión a la Asamblea Constitucional. No me acuerdo si era constitucional o constituyente, me parece que era constitucional en Montecristi, ¿no? Porque en ese momento no había Congreso, ¿no? Entonces también fui para allá, acudí, y yo creo que en ese proceso me fui enganchando, me fui enamorando de este tema de un cambio, ¿no es cierto?, de un antes y un después de la contratación pública, de un avanzar hacia una transparencia, de un avanzar hacia una eficiencia, ¿no es cierto?, una contratación más eficiente, que simplemente pues seguir procesos y que posiblemente por una minucia procedimental tenga que haber, digamos, gente que esté glosada, etcétera. Lamentablemente no creo que cambió mucho esa parte, ¿no? Después ya las cosas se fueron reacomodando y otra vez volvimos con algunas de esas prácticas, ¿no?, que son más procedimentales. Pero en todo caso, esa fue la intención, ¿no es cierto? Hacer una ley que efectivamente diera la vuelta y pudiéramos contratar con inteligencia de mercado, pudiéramos contratar con resultados, ¿no es cierto?, más que con procesos. Y bueno, ahí, digamos, en contacto con todos este tipo de organismos, que la parte legislativa, la parte del ejecutivo, en fin, los organismos de control, ya cuando se aprobó la ley, que como digo, yo también fui mucho ahí a Montecristi, ¿no es cierto?, apoyé en las discusiones, pues nada, me dijeron, bueno, aquí está tu librito y tú mismo hazte cargo, ¿no?, del tema. Entonces, y ahí vino la parte, yo creo, más difícil, ¿no?, que era la de implementar una institución y un sistema, ¿no? Montar una estructura sistémica que además tiene una complicación adicional. Es el único sistema a nivel de América Latina, bueno, y yo creo que no sé a nivel mundial, pero me atrevería a decir que sería muy raro, que se hizo con un software abierto, ¿no? Es decir, no contratamos una empresa desarrolladora de software, ni tampoco un paquete de e-procurement, digamos, de un sistema ya desarrollado para adaptarlo. Nosotros lo hicimos, digamos, a pulso con funcionarios nacionales y aprendiendo, ¿no? Claro. Obviamente tuvimos mucha asistencia internacional para eso, pero es el mismo sistema que subsiste hasta ahora. Yo diría que ya es hora de que ya debía habérselo cambiado hace algún tiempo, ¿no? Porque en tecnología, digamos, no podríamos estar todavía anclados al 2008, ¿no? Y eso es lo que está pasando en el Ecuador. Sabes que justamente el sistema ha colapsado. Los procesos de contratación, cuando los cargamos los compradores como tal, ya puedes ver ciertos errores. Entonces, bueno, uno de los errores que se ve todos los días es justamente el tema del navegador, ¿sí? Siempre hay problemas con el navegador. Entiendo que también el sistema, el firewall, no soy muy experta, pero muchos sistemas del CERCOP ya están colapsados, además de la implementación del módulo facilitador de la contratación, que es un módulo pesado desde mi punto de vista, y que la capacidad para ingresar archivos sea solo de 10 megavatios por archivo. Es un montón de información que ya está cargada. Hay un estudio justamente del BID que con esta certificación más, me parece que habla justamente de que el sistema tiene que cambiarse y que para el 2025 van a hacer este cambio, pero este cambio requiere de presupuesto. Entonces, desde mi punto de vista, si es que no asignas presupuesto para mejorar la contratación, de nada sirve cambiar la norma y el sistema no está atado a la norma. Y es algo que nos quejamos profundamente los compradores, porque realmente no es eficiente el sistema actual. Ahora, mi pregunta va, y es súper interesante estar con alguien que conozca la creación. Yo soy un bebé prácticamente para ustedes
no por años, sino realmente en ver que alguien estuvo cuando se creó. Y realmente me encanta hablar de este tema, yo amo la contratación pública. ¿Y cómo inició? O sea, ¿qué parametrización? Pues porque tiene, o sea, el inicio del sistema, ¿sí? El inicio del sistema es súper diferente al que está hoy, ¿no? Se fueron creando los módulos del archivo, luego el módulo de reclamos por el tema de transparencia, luego contrataciones abiertas. Pero cuando inició, ¿qué era lo más elemental que ustedes vieron que debía contener un sistema? Sí. Bueno, a ver, nosotros teníamos una ley aprobada en agosto del 2008 y una disposición transitoria que decía, tenemos 12 meses para desarrollar totalmente todas las funcionalidades necesarias para que todos los procesos nuevos sean implementados, ¿no? Entonces teníamos, en primer lugar, esa línea de tiempo, 12 meses para implementar todos los nuevos procesos, ¿no? Y, y bueno, nosotros queríamos hacerlo en menos tiempo. Y bueno, ahí Álvaro fue uno de los generales, ¿no es cierto?, que apoyó mucho ahí en los primeros inicios del actual CERCOP, del INCOP en ese entonces. Pues fue un brazo muy importante ahí en la parte del litoral como director. Y sí, ese fue un tema difícil, ¿no? Porque teníamos que correr contra el tiempo. ¿Cómo empezamos? Empezamos con la subasta inversa, ¿no? Empezamos con el convenio marco. De hecho, para diciembre nosotros teníamos ya hecho el primer convenio marco de vehículos. Subastas ya teníamos algunas, ¿no es cierto? Me recuerdo que la primera que hicimos fue con Petroecuador. Ellos fueron los primeros, el Conejillo de Indias, que hicieron una subasta inversa, ¿no? Apenas ya tuvimos la ley. Y luego, bueno, los demás procesos, la licitación, en fin, fuimos haciéndola. Pero terminamos, yo recuerdo que lo terminamos en marzo del 2009, es decir, antes de los 12 meses que digamos que la ley nos daba ese plazo, ¿no? Y bueno, a ver, el tema es que hay muchas cuestiones ahí que tenían que funcionar, ¿no es cierto? Como por ejemplo sorteos, cosa que no teníamos pensado y que tampoco es muy común en otras legislaciones, ¿ah? O sea, pocos países tienen sorteo como una forma de adjudicación, ¿no? Entonces, pero nosotros la teníamos ahí, entonces teníamos que implementar también eso, ¿no? Ahí viene entonces la menor cuantía. Exactamente, así es. Entonces, no, odiamos la menor cuantía. Bueno, yo creo que la ley, a ver, como dije, la ley tuvo unos objetivos que era simplificar. Creo que no se cumplió de todo ese objetivo, ¿no? Porque en primer lugar quedaron muchos procesos. Para mí deberíamos tener 3 o 4 procesos, no más. No es necesario tener 15 procesos, 18 procesos, y sumamos el régimen especial y todo eso, pues hay gente que cuenta como 20 y tantos procesos, ¿no? Entonces es demasiado, porque digamos el árbol de decisiones que uno tiene que saber por dónde me voy es demasiado complicado, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente tenemos que ir hacia una reforma actualmente, ya yendo, digamos, un poquito del pasado al presente, en donde la ley tiene que ser un poquito más, tiene que ser más conceptual todavía, ¿no? Pero te voy interrumpiendo un poco para ir avanzando, porque ya nos empiezas a dar las recomendaciones, pero yo quiero saltar de tu experiencia en el INCOP CERCOP a la experiencia internacional, porque el tema que ahora nos trae es evolución de la contratación pública, un poco desde la visión de América Latina. ¿Cómo viste desde tu trabajo en el BID, tu experiencia en contratación pública? ¿Cómo ves, cómo analizas tú el tema de la contratación pública en América Latina, los sistemas, y a partir de eso, cómo lo confrontas con el sistema con el Ecuador? Sí, ok, no, perfecto. Mira, yo volviendo entonces a los años iniciales, ¿no? Creo que al Ecuador le fue muy bien en esos primeros años y lo digo con resultados, ¿no? Por ahí mencionaron en mi presentación ese premio internacional que se obtuvo y fue por la primera subasta inversa de medicamentos, ¿no? Medicamentos. Un proceso que fue innovador, ¿no? Y por esa razón fue premiado a nivel internacional, digamos, y no solamente a nivel de América Latina. El segundo premio creo que se lo llevó a algún país del Asia o alguna cosa así, es decir, a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Y luego, ¿quiénes más compraron
con subasta inversa a medicamentos. Vino México, Así es. 10 años después. Centroamérica, con su sistema SICA, ¿no? El sistema de integración centroamericano, también hizo compras por subasta de medicamentos. Entonces, Ecuador fue pionero, ¿no? En segundo lugar, me parece tan interesante que el Ecuador haya sido evaluado, ¿no es cierto?, con una metodología de la OSD internacional, en su momento, en el año 2011, 2012, y tú recordarás también, Álvaro, porque formabas parte ahí en ese entonces del actual CERCOP, y después de eso, producto de los resultados de esa evaluación, Ecuador fue uno de los 4 primeros países de América Latina que fue aceptado como uso de sus sistemas nacionales de manera avanzada. O sea, los préstamos que da, por ejemplo, el BID a los países para hacer proyectos de carreteras, de educación, de lo que sea, se tienen que tramitar con unas políticas del BID, con unas políticas de adquisiciones del BID. Pero en este caso, los países que fueron evaluados y que fueron aceptados para uso de su sistema, entonces esos préstamos se van a canalizar con el sistema del país. ¿Por qué? Porque esas evaluaciones demostraron que esos sistemas son sistemas transparentes, eficientes, ¿no es cierto?, competitivos. Y esa fue otra de los grandes logros, porque estábamos a la par de Brasil, a la par de Chile, a la par también de México y Ecuador. Éramos los 4 países pioneros, ¿no es cierto?, que fuimos aceptados como sistema avanzado de contratación pública en ese momento. Yo creo que hoy ya no podríamos decir que estamos a ese mismo nivel. Yo creo que ya nos han superado no solamente estos 4, sino algunos otros. Está Colombia, está Uruguay, está el mismo Perú, ¿no es cierto?, Paraguay con sus datos abiertos. En fin, todos han mejorado, todos han superado. Yo creo que en cierto sentido el Ecuador se ha quedado un poquito estancado, ¿no? Y ese es un poquito el desafío que yo quiero, digamos, traer acá. Hay que sacudir un poquito esa cuestión. No solamente es la ley, ¿no?, es el sistema y es las prácticas, ¿no? Hay que incluir ahí unos nuevos principios, unos nuevos conceptos y unas nuevas prácticas, ¿no? No sé si te contesté, Álvaro. Cuando hablas de los nuevos conceptos, y perdóname que me meta, porque le he seguido la pista y le sigo la pista a la contratación pública, ¿a qué te refieres con los nuevos, la nueva visión de la contratación pública? ¿A la contratación pública sostenible, sustentable? ¿A qué te refieres a nivel internacional que deberíamos aterrizar también aquí en el Ecuador? Sí, mira, todas estas reformas yo creo que han conseguido también un poquito elevar el nivel de la discusión social sobre la contratación pública y el rol de la contratación pública en las sociedades, ¿no? Porque, ¿qué era antes la contratación pública? No era, como habíamos dicho, así como su ley era un conjunto de procedimientos, también la contratación pública era una serie de procesos enredados, ¿no es cierto?, que pocos lo conocían, pocos los entendían. Y no muchos abogados, economistas, técnicos, en fin, digamos, estaban involucrados ni interesados en meterse en ese tema, ¿no? Hoy creo que el nivel se ha elevado tanto que la propia academia, ¿no es cierto?, estos foros como el de ustedes, que los felicito de todo corazón, pues ya son comunes, ¿no? Entonces, y la gente habla de contratación pública. Yo creo que una de las cosas que fue para mí, digamos, muy decidoras, fue oír el debate presidencial que tuvimos hace poco ahí en el Ecuador. Yo lo seguí, y casi que todos los candidatos hablaban de contratación pública. Todos los candidatos ponían sobre la mesa, ¿no es cierto?, de su plan de gobierno, cómo mejorar el tema de la contratación pública, porque ahora la contratación pública no solamente está visto como un proceso para comprar bienes y servicios, sino también como digamos, un mecanismo que impulsa la parte estratégica, ¿no es cierto? Por eso se llama de compras públicas estratégicas. Y la parte estratégica envuelve innovaciones, envuelve el tema de sostenibilidad, envuelve los temas de digitalización, ¿no es cierto? Así que es eso lo que tenemos que pensar ya ahora, que no solamente estamos haciendo procesos, no solamente estamos haciendo trámites, no solamente estamos haciendo compras, sino que estamos influenciando, ¿no es cierto?, en una nueva tendencia y además en un feedback, ¿no es cierto?, con el sector privado, porque si nosotros exigimos y subimos la vara en ciertas exigencias del sector privado, tiene que también ponerse a esa altura, ¿no es cierto? Si nosotros le pedimos que innove, si nosotros le pedimos que traiga prácticas sostenibles, entonces él va a tener que incluir eso dentro de sus procesos
y a la vez está mejorando su cartera de productos y servicios, no solamente para el Estado y para el sector público, sino para el sector privado, ¿no? Yo destaco ahí algunos temas. Primero que siendo el Estado en todos los países, el Estado es el más grande comprador. Entonces, oportunidades de negocio para emprendedores, para empresas, hay. Y trascendiendo al lado humano, la contratación pública, sin duda, es una fuerte capacidad para el cumplimiento de nuestros derechos humanos como ciudadanos. Por eso hay que luchar por la transparencia, por la participación, por la equidad, por todos los principios, porque una contratación pública bien hecha lleva al cumplimiento de los derechos humanos que son nuestros. El derecho a la vida, el derecho a la vivienda, a la salud. Si tenemos una buena salud porque compramos bien los medicamentos, porque lo hacemos honestamente, porque construimos el hospital de manera adecuada, eso es la satisfacción por eso es lo bonito de la contratación pública. No se lo la contratación pública es, o sea, es la ejecución para poder garantizar derechos. Entonces, de esa manera debe verse. A mí la verdad me alegra que haya evolucionado a tal punto que se vea ya como una profesión. La contratación pública, no solo que existan compradores, sino que exista una profesión y que ya la especialización se vea en varias universidades del país. Entonces, nosotros queremos promover y hemos promovido justamente con los convenios que hemos realizado como colegio, porque ya no es el comprador que aprendió a manejar portal, sino estamos garantizando derechos fundamentales. Y eso es lo importante. Creo que la contratación pública, inclusive, si vamos más allá, a la creación de acciones afirmativas dentro de la misma ley de contratación pública, hace que se vea de otra forma, porque eliminar las brechas económicas que existen entre grupos de la economía popular y solidaria, por ejemplo, con respecto a grandes empresas, y que existan controles, que veo que ya están existiendo controles cuando ya no existen monopolios y ya se quiere prevalecer la economía de menor escala y hacer una evolución con estas asociaciones, microempresarios y demás. Eso es también llevar la garantía de los derechos a la contratación pública, a la compra como tal. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y tenemos un comentario de Cecilia Ruales Bastidas que dice: gran profesional y persona, fuerte abrazo, doctor González, quien llevó al INCOP, CERCOP a ser un referente de compras públicas en la región. Muchísimas gracias. Mira qué interesante, Jorgito querido. Ahora, como para ir la última parte, ¿no? Yo siempre trato de ver, sé que hay temas complicados en la contratación pública, sé que hay temas negativos en la contratación pública, pero desde este espacio queremos ver lo positivo. ¿Cuál es, teniendo una gran experiencia tú en la región? La pregunta va como, ¿qué buenas prácticas has encontrado tú que dirías? Porque sería fácil decirte qué encuentras de negativo y nos podemos quedar 2 horas más. Pero la idea sería, de las buenas prácticas que tú has recogido de tu experiencia, compártenos algunas de ellas que nos quisieras poner como en este espacio. No, perfecto. Yo creo que, a ver, empezando por, habíamos hablado de temas más conceptuales, que necesitamos una ley más conceptual. Yo creo que ahora los conceptos van por este lado de valor por dinero, ¿no? Entonces es un concepto muy fuerte ahora. Algunos lo llaman principio, otros lo llaman objetivo. El hecho es que es un concepto, digamos, que involucra no solamente el costo-beneficio, ¿no? Que es una premisa siempre de la contratación pública, sino que tiene una mirada de todo el ciclo, ¿no es cierto? ¿Para qué estamos comprando? ¿Qué es lo que vamos a comprar? ¿Y cuál va a ser los resultados, las finalidades? ¿Y con qué recursos lo vamos a hacer? ¿No es cierto? ¿Y con qué innovaciones? Es decir, digamos, tiene una mirada holística y que va más allá, como digo, del costo-beneficio o de la eficiencia. Entonces, ese es un concepto que debemos incluirlo y que muchos países en las últimas reformas que hemos analizado, que ya viene una ola, están ya implementándose algunas nuevas leyes en la región, todos ellos ya hablan de valor por dinero, ¿no? Hablan de ciclo transaccional, de, por ejemplo, la evaluación de las ofertas
considerando el ciclo de vida de los productos, el ciclo de vida de los servicios, ¿no? Porque a veces nosotros, exactamente, nos enfocamos mucho en el precio, nos enfocamos mucho en esos aspectos, pero estamos descuidando todos los aspectos operacionales, ¿no es cierto? Costos, ¿cuánto cuesta operacionalmente eso? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto energía consume? La producción, ¿cómo fue producido? Hay muchas quejas ahora de que, por ejemplo, se emplea niños o madres lactantes sin darle los derechos, las protecciones laborales, de seguridad social, etcétera. ¿Conviene al Estado comprar productos, ¿no es cierto?, que por más baratos que sean, han incumplido con esas reglas básicas, como ustedes ya hablaron, de derechos humanos, de derechos sociales, de derechos laborales? Entonces, todo eso involucra también el concepto de valor por dinero y el concepto de ciclo de vida, ciclo transaccional de la compra pública, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro de los conceptos que está incluyéndose ya en las nuevas legislaciones y que la ley ecuatoriana debería, porque ese concepto, ¿no?, de valor por dinero y de ciclo de vida son los que permiten después implementar temas como las compras sostenibles, ¿no?, que son, digamos, se las puede mirar como un tema ambiental, un tema social, un tema de inclusión económica, pero... Que tenga toda la responsabilidad social corporativa, tiene que existir en la matriz productiva, en realidad. Exactamente, pero... Las compras sostenibles, por ejemplo, ya debería ejecutarse. Realmente no estamos como que solo con el eslogan, pero realmente el planeta necesita justamente limitar el cambio climático que sigue avanzando y que lo estamos viendo, ¿no? La ola de calor que estamos teniendo, por ejemplo. Pero ya las acciones tienen que ejecutarse, yo creo que a corto plazo. Ante esto tenemos varias preguntas del público. Por supuesto. Leonardo señala, ¿cómo ve el doctor González la perspectiva de las compras públicas del Ecuador con los acuerdos de libre comercio? Ok, este es un tema súper interesante porque, vamos a ver, Europa, por ejemplo, tiene unas directivas que son únicas para todos los países de la Comunidad Europea, ¿cierto? Y no hay otro bloque económico de países o de integración, digamos, que lo tenga, ¿no? Ni el Mercosur, ni la CAN, ni el bloque centroamericano tienen una norma común, que no aplica a los procesos pequeños, generalmente aplica a los procesos grandes, pero eso es muy bueno porque, digamos, permite uniformizar las reglas, una participación más exitosa a las empresas porque todas tienen certeza de cuál es el régimen, ¿no es cierto?, que les aplica. Y eso atrae definitivamente el intercambio de innovaciones, el intercambio de empresas de diferentes lugares, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tenemos eso y cada país tiene, y es más, hay algunos países federales como acá Brasil o Argentina o México, que cada estado dentro del país tiene una ley, ¿no es cierto?, distinta a la de su... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, atomizamos totalmente la participación, ¿no es cierto? Y no logramos ese fin de uniformizar, ¿no es cierto?, de dar unas reglas uniformes. Yo creo que los acuerdos comerciales un poquito lo que han ido es supliendo esa falta, digamos, de armonización que tenemos a nivel de la CAN, por ejemplo. ¿Por qué no pensar en que la comunidad andina pudiera tener una norma, ¿no es cierto?, común para todos los países andinos de contratación pública, que aplique a los procesos, qué sé yo, de más de 10 millones de dólares o 100 millones de dólares, lo que sea? Sería muy interesante, ¿no es cierto? Pero no nos planteamos eso porque a veces las visiones políticas, los intereses, etcétera, de los gobernantes son muy dispares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estas negociaciones de acuerdos comerciales de materia de compras públicas dentro de estos acuerdos comerciales, lo que está haciendo en la práctica es uniformizar, ¿no es cierto?, las reglas de participación a nivel internacional. El Ecuador, en el momento que suscribió con la Unión Europea, con el EFTA, en fin, los acuerdos que tiene suscritos, lo que va haciendo es justamente adoptando una norma internacional, ¿no?, que permite esa participación internacional no discriminatoria, igualitaria, ¿no es cierto?, y con ciertas reglas que ya son de un estándar internacional. Entonces, yo no lo veo mal. Lo que sí, obviamente, que toda negociación tiene que ser inteligente. No se negocia tanto esas reglas de transparencia, de acceso a los mercados, se negocia más qué tipo de procesos
yo me reservo, ¿no es cierto?, para hacer más política pública, como por ejemplo este tema de las pymes, este tema de la economía popular, ¿no es cierto? Yo me podría reservar ciertas áreas, ¿no es cierto?, montos o sectores o ciertas instituciones que yo me voy a reservar. Ahí viene la negociación, ¿no es cierto?, que sería inteligente, porque abrir todo, pues ahí yo ya no necesitaría negociar con nadie, pues yo ya me abrí con todos, ¿no? Entonces, esa es así yo lo veo. Yo no lo veo, yo no satanizo los acuerdos comerciales que incluyen materia de compras públicas de ahí. Son buenos, elevan el estándar. Sin embargo, Es una digamos, oportunidad. así es. Yo llamo para que lo que tiene que hacerse es negociarse inteligentemente qué áreas son estratégicas de reservarse, ¿no es cierto?, para ejercer políticas públicas de parte del Estado ecuatoriano. Y ahí es importante decir algo, que el acuerdo en temas de contratación pública, los acuerdos internacionales, abren el mercado para que vengan proveedores desde otros países, pero que también los nuestros, los nacionales, los bandera ecuatoriana, sepan que pueden ir a participar en otros mercados, porque esto es de doble vía. Entonces ahí viene una pregunta también, ¿cómo nosotros como proveedores, poniéndome la camiseta de proveedor, me estoy preparando, capacitando para poder ofertar en un mercado en Chile, en Estados Unidos, en España, en la Unión Europea, con mis productos, ¿sí? ¿Cuánto hemos aprendido de eso? Porque a veces nos limitamos entonces solamente al mercado ecuatoriano, pero no nos hemos preguntado, oigan, pero si yo sí puedo irme al mercado europeo, ¿qué me está faltando? Y ahí tengo yo como proveedor, como empresario, que mejorar mucho también, ¿no? Sí, una nueva oportunidad de negocio. Pero para eso justamente hay que conocer de los acuerdos. Sí. Algunos estudiantes míos siempre que introducimos el tema de los acuerdos, mencionan que realmente desconocen inclusive de la rebaja de aranceles en los vehículos por el acuerdo multipartes con la Unión Europea. Solo se habían fijado que ciertos vehículos europeos estaban con bajo precio. Digo, esto es el acuerdo multipartes, esto es contratación pública. Entonces sí falta también la socialización y también que el proveedor, ¿sí? Que el proveedor vaya más allá. Entonces no solo es saber hacer una oferta aquí y competir con ciertas entidades del Estado, es también profesionalizarse, porque tanto el proveedor como la entidad deben conocer más allá lo que está detrás de la contratación pública. No solo la ley, el reglamento, sino toda su esencia como tal. Ante esto también tenemos otra pregunta del público muy interesante de Franklin Galvez que señala, muy interesante el debate, ¿cuál sería la propuesta para evolucionar la contratación pública sin hacerla más complicada? Tomen en cuenta que hoy por hoy ya es difícil y complejo todo el sistema. Gracias. Este es el sentir realmente de todos los compradores. Y lo que tú señalabas justamente, Jorge Luis. El hecho de tener una norma tan parchada hace que ya no exista seguridad jurídica en el país. Yo como proveedor realmente ya se me hace muy difícil querer participar. Hablo por lo que he escuchado de los proveedores y también en las entidades, cada vez que existe una reforma, hace que realmente no solo se vuelve a estudiar, sino que existan dudas y también van a haber errores que obviamente no van a ser perdonados por la Contraloría. Entonces, la reforma tiene que ir, pero con un camino más fácil, para un camino sólido, pero que realmente tenga parámetros que sean generales para todo. Yo también concuerdo contigo que no debe existir tantos procedimientos de contratación. Por ejemplo, yo soy súper crítica con la menor cantidad de bienes y servicios, que realmente en vez de ser un procedimiento chiquito se ha vuelto un procedimiento exorbitante al punto de que me lleva más tiempo que un procedimiento como una subasta, ¿no? O una licitación inclusive por el tema de selección. Pero, perdón, Lorenita, a mí sí me gustaría que el doctor Jorge Luis nos diga cómo le hacemos menos complicada a lo que ya está complicado. Así es. ¿Cuál sería tu visión que cuando tú creas, cuando tú estuviste en los inicios? No, a ver, como dije, la idea era simplificar
no solamente y transparentar, pero la simplificación venía desde, digamos, tener menos procesos y tener procesos más sencillos, ¿no es cierto? Sobre todo, digamos, apoyándose mucho en la tecnología. Creo que esa premisa sigue siendo válida ahora, es decir, creo que hay dos cosas que tienen que cerrar la pinza. La primera es la parte normativa, ¿no? Una nueva ley sistémica, ya no más parches, porque generalmente cuando uno se pone desastre, ¿no es cierto?, a parchar las cosas, el sistema se acaba, ¿no? O sea, o es como que queremos ahí mejorar el reloj y le vamos cambiando piezas, ese reloj ya no funciona, ¿no es cierto? Entonces, una nueva ley, definitivamente ya es hora, ya es tiempo de una nueva ley que recoja todas estos nuevos principios, ¿no es cierto?, y estos nuevos conceptos, y definitivamente dejar toda esta parte procedimental más a normas más livianas, ¿no? Que tampoco se abuse de eso, ¿no? Porque a veces, digamos, lo que pasa no solamente con reglamentos, sino más bien con las resoluciones, es que de repente tenemos ahí tomos de resoluciones que también es lo mismo, ¿no? O sea, también una confusión normativa, etcétera, superposiciones de normas, y eso no es bueno, ¿no?, para la seguridad jurídica. Pero eso desde el punto de vista normativo. Y desde el punto de vista del sistema, miren, yo digo, nos acordamos del celular que nosotros teníamos en el 2008, ¿no? Que era un StarTAC o bueno, por ahí un BlackBerry, creo que ya existían, ¿no? ¿Y qué funcionalidades tenía? Era bastante limitado respecto a lo que tenemos ahora. Por ahí creo que Internet medio entraba en algunos casos, ¿no? Pero ese era el mundo del 2008. ¿Quién puede tener ahora un aparato del 2008 y la funcionalidad del 2008 para moverse ejecutivamente en el mundo actual, ¿no? Y eso es lo que está pasando con el sistema de contratación pública, en definitiva. Estamos haciendo contratación pública con un StarTAC del 2008, ¿no? Ya es hora de cambiar ese sistema, ¿no es cierto?, modernizarnos. Todos los países lo han hecho. Y bueno, ahora el tema de la inteligencia artificial, el tema del conocimiento del mercado a través de la digitalización, ¿no es cierto?, hace que ya las cuestiones sean más tecnológicas, es decir, evaluar ofertas debería ser ya una función en donde los algoritmos, ¿no es cierto?, nos apoyen mucho en esa función de evaluación si tenemos tanta información ahí en el sistema de contratación pública, ¿no es cierto? Tantas ofertas, tantos precios, tanto de los ítems que se compran, las evaluaciones financieras, los balances, en fin, todo eso está ahí en ese enorme océano de datos. Lo que tenemos que hacer es construir, ¿no es cierto?, un sistema que procese esa información y que nos apoye en una evaluación de ofertas mucho más tecnológica y más basada en datos reales que en papeles y en documentos, ¿no? Entonces, la tecnología definitivamente, inteligentemente aplicada, va a suplir toda esa serie de normas y resoluciones normativas procedimentales que son las que agobian, ¿no? Y que a veces la norma dice una cosa y el sistema no está actualizado para la norma, entonces nos quedamos sin poder hacer o cumplir lo que dice la parte normativa, ¿no? Muy bien, querido Jorge Luis, muchísimas gracias. Han pasado casi 55 minutos de manera rápida. Queremos recordar que desde este espacio del Colegio de Profesionales en Contratación Pública vamos a seguir generando este tipo de actividades, de entrevistas, de podcast, con profesionales que nos ayuden a entender un poquito más el lado humano, la experiencia de la contratación pública. Tus últimas palabras, Jorge Luis, como para cerrar esta maravillosa intervención tuya, gratísimo verte, desearte lo mejor en donde estés, y te escuchamos. Tu último cierre, ¿cuál es el mensaje para la contratación pública en el Ecuador y para todos los que estamos haciendo esa actividad? Gracias, Álvaro. Mi anhelo realmente es que avance, que la contratación pública ecuatoriana siga a la vanguardia, que avance, que sea un elemento no solamente de soluciones eficientes, sino también de desarrollo, porque ahora eso es la contratación pública, un elemento estratégico de políticas públicas de desarrollo nacional, ¿no es cierto?
Y luego felicitarles, Lorena, Álvaro, realmente este espacio, creo, me he sentido muy cómodo. En primer lugar, agradezco infinitamente la invitación, estoy siempre a disposición cuando ustedes lo deseen, y les felicito, porque efectivamente yo creo que estas dinámicas, estas conversaciones son las necesarias, ¿no es cierto?, para ir evolucionando, para ir avanzando, para ir debatiendo, para ir generando intercambio de ideas alrededor de lo necesario en la contratación pública, ¿no? Así que nuevamente mi mayor felicitación, un abrazo a ustedes. Encantado de haberlos visto, y a todos por allá por el Ecuador. Que le vaya muy bien a mi país. Gracias, Jorge Luis. Yo les agradezco también por su presencia esta noche. Voy a dejar a Lorena para que haga el cierre final, nos cuente un poquito de novedades que tendremos próximamente en otro podcast. Así que buenas noches, gracias de mi parte. Adelante, Lorena. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Realmente encantados de haberte tenido en este programa y abrir justamente la invitación para los próximos programas que vamos a realizar. Señalarles que este es el primer episodio del podcast Licitando. Vamos a ver desde una perspectiva más humana la contratación pública. Y realmente lo que queremos es llegar a ustedes de una forma menos convencional y que el conocimiento siga llegando de una forma más directa, más rápida y más fácil de digerir, porque realmente con tantas normas y con tantos cambios es importante conversar sobre contratación pública, y más aún quienes hemos vivido la contratación pública de cerca. Comentarles que en los próximos episodios vamos a tener profesionales hablando de justamente el lavado de activos, la UAFE y la relación que tiene con la contratación pública. También señalarles que seguimos en afiliaciones, ¿sí? Hemos tenido muchos correos con la intención de ya ser miembros del Colegio de Profesionales en Contratación Pública. Señalarles que este es un proceso que estamos realizando, como todos los gremios se van consolidando. Esta iniciativa nació justamente para profesionalizar a la contratación pública, para dar una mirada como gremio, ¿sí? Para ayudar al país a cambiar y tener otra perspectiva de las compras. Y contarles que el día viernes vamos a suscribir el convenio con la UNIR, la Universidad de La Rioja. Tenemos ya descuentos y una cooperación entre la universidad con nosotros con respecto a proyectos académicos, así como ya la tenemos con la Universidad Andina Simón Bolívar. Seguimos viendo por ustedes y para ustedes y por el Ecuador. Muchísimas gracias, Jorge Luis, Álvaro, y nos quedamos con que la transparencia siga en nuestro país en la contratación pública. Somos los buenos, somos más. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge Luis. Una buena noche. Chao, chao. Buenas noches.